Hola, bienvenido nuevamente. En este video veremos enums y switch case dentro de C#. Volvamos a nuestro script atributos y lo que nos damos cuenta es que tenemos varios métodos para distintos atributos. Y esto puede ser un poco engorroso, puesto que cada vez que añadamos un nuevo atributo, tendremos que volver y modificar nuestra línea de código. Ahora, en nuestro caso, como nosotros hemos planteado nuestro atributo, no existe una solución rápida a este problema, puesto que si queremos automatizar todo sin tener que volver a escribir código, tendríamos que crear una clase atributo que defina al atributo en sí, y luego tendríamos que crear un array de múltiples instancias de este atributo y hacer una serie de procesos que la verdad es que para lo que estamos haciendo nosotros no vale la pena, puesto que los atributos jamás van a ser más de 10 o 5 atributos, dependiendo de la complejidad de cada juego. Pero lo que haremos es un método un poco más genérico, utilizando los enums. Y los enums son enumeradores que almacenan información en forma de índices de tipo int. Para declarar un enum se declara exactamente igual que una clase, pero en vez de ser una clase lo llamamos enum. Y tenemos que escribir el nombre de nuestro enum, le vamos a llamar atributo, y luego los paréntesis curvos nuevamente. Para declarar los elementos que va a enumerar este enum que va a contener, simplemente tenemos que escribirlos. Por ejemplo, un atributo va a ser velocidad, luego coma para pasar al siguiente atributo, ataque, luego coma, nuevamente salud. Podemos ordenar la sintaxis acá y separar cada componente de forma más ordenada. Los enums dijimos que almacenan la información en forma de índices y cada elemento tiene un índice. Por ejemplo, si pasamos el cursor encima, Visual Studio nos informa de que el atributo velocidad tiene un índice de 0, mientras que el de ataque 1 de 1, y así sucesivamente. Nosotros, por ejemplo, podemos cambiar adrede el índice de un elemento. Por ejemplo, velocidad lo vamos a seleccionar, a configurar igual a 2. Y si ahora vemos que ataque también cambió su valor, es 3. Y así sucesivamente. Podemos ir jugando con los índices. También podemos obtener el índice directamente de un atributo. De un enum. Un enum puede transformarse en un int si es que nosotros lo solicitamos. Por ejemplo, vamos a crear un método que se llame cambiar int enum a int. Ok. Y vamos a crear un int que se llame mi int y va a ser igual a atributo.ataque, y lo vamos a castear como un int. Ya sabemos cómo realizar el casteo de una variable de un tipo a otro, int. Y así podemos acceder al valor del índice que tiene este variable, que en este caso es 1, este enum, y podemos ir trabajando con los enumeradores. La ventaja de los enum es que, por ejemplo, en casos donde tenemos muchos strings y estemos comparando strings, podemos crear un nuevo enum y comenzar en vez de comparar los strings, comparar enums, ya que en los enums lo que se compara son los valores, los índices. Por ejemplo, voy a borrar acá y voy a crear un nuevo bool.
le pondré true, verdadero, le pondré verdadero y va a ser igual a atributo.ataque igual a atributo.ataque. Ok, esto estamos comparando si es que este enum es igual a este, es decir, este ataque es igual a este. Y, por ejemplo, si estuviésemos comparando strings, podemos modificar un poco nuestro código, crear una nueva clase de enums y en vez de estar comparando esos strings, estar comparando directamente los enums, que es una operación muchísimo más rápida dentro de lo que es en el procesamiento. Lo que haremos es borrar este método y crear un método public de tipo void y simplemente le llamaremos modificar atributo. Y va a tomar dos parámetros. Va a tomar un enum de tipo atributo, lo llamaremos atributo, y un int de tipo cantidad. Perdón, un int llamado cantidad. Vemos que los enums también se pueden pasar como parámetros y es que son muy poderosos los enums. Ayudan también a todo lo que tiene que ver escribir un código más o menos limpio. Sí, los enums hay que tratar de utilizarlo en últimas instancias, puesto de que utilizar un enum generalmente significa que no hemos podido ser capaz de crear las clases adecuadas para hacer nuestro código un poco más limpio. Pero los enums es una herramienta que hay que utilizar, sobre todo cuando no tenemos muchos parámetros que modificar, como es en este caso los atributos. Sabemos que no vamos a extender tanto esta clase más allá de los atributos. Ok, lo que ahora haremos es hacer uso de la sentencia switch. Y switch es como una especie de if y if else y else if, pero un poco más amistosa, por el sentido de que cuando declaramos un switch tenemos que primero, entre paréntesis, declarar la variable que vamos a comparar. En este caso vamos a comparar nuestro atributo. Luego, si presionamos tab dos veces, no me sucedió, lo vamos a hacer de nuevo, switch. Ahora sí, voy a escribir switch, presionaré tab dos veces y donde dice switch on voy a escribir atributo. Si luego presiono la tecla hacia abajo, Visual Studio me ayuda y completa mi switch statement. Lo que significa esta sintaxis es que nosotros tomamos un switch que va a ser una variable, en este caso nuestro atributo, y luego vamos especificando caso a caso para cada valor de esta variable. Por ejemplo, el primer caso nos dice atributo igual a velocidad. Entonces, aquí nosotros vamos a escribir las líneas de código, atributo, las líneas de código que queremos que se ejecuten en el caso de que nuestro atributo sea velocidad. Lo mismo acá, atributo debug.log, atributo es ataque. Y el break significa que hasta aquí nomás llegó nuestro caso y nuestro switch statement finaliza. Es una especie de if else. En este caso primero nos preguntaría si fuese un if, nos diría if atributo es igual a atributo velocidad, entonces esto, else if y así sucesivamente. Pero switch nos facilita el trabajo y además finalmente nos entrega un default. Y el default es el caso en el que ninguno de los casos anteriores sea verdadero. Es como un ninguna de las anteriores. Default solamente se va a ejecutar una vez que todos los demás casos hayan resultado falsos. Ok, entonces al modificar nuestra velocidad, si es que nuestro atributo es velocidad, vamos a
modificar el modificador. Vamos a cambiar el modificador. Velocidad modificador va a ser igual a cantidad. Ok. Atributo ataque. Atributo ataque modificador va a ser igual a cantidad. Y en el caso de nuestra salud, nosotros tenemos a la salud lejos de nuestro atributo, lo tenemos aquí. Vamos a hacer referencia al componente salud de este atributo. Vamos a llamar a nuestra salud. Pero hay un problema, y es que nuestra salud es un objeto nuestra salud es un monoBehavior, y aquí estamos trabajando con objetos scriptables. Por lo tanto, no podemos hacer uso de los métodos de monoBehavior como el getComponent, pero vamos a crear algo un poco más sofisticado. Vamos a ir a nuestra salud y vamos a añadir una propiedad que se llame de tipo pública, tipo int, y modificador salud. Ok. Y aquí crearemos un método. Vamos a crear un método que se llame modificar. Vamos a un método de tipo public y se le llamará modificar salud. Y tomará como parámetro una salud llamada salud y un int llamado cantidad. Es de tipo void y cambiaré el ámbito, lo haré privado. Y lo que hará, tomará una salud y accederá a su modificador, modificador de salud, y lo que hará será sumarle la cantidad. Ok. Hicimos un método que toma como parámetro una salud. Una vez que nosotros ingresemos esa referencia de esa salud, modificará la cantidad de su modificador de salud. Luego aquí en este caso vamos a llamar a nuestro modificar salud. Tenemos que llamar a una salud. Bueno, en este caso no tenemos la salud, así que simplemente nos limitaremos a trabajar con nuestra función de modificar salud. Ok. Y así se van utilizando los enums, los switch, los case, los break y también los default. Y bueno, este método lo vamos a utilizar en un futuro para actualizar nuestros atributos. Vamos a hacer uso de este método. Bueno, eso sería todo. Nos vemos en el próximo video.